acaba de llegar don Jorge Martínez, también que fue invitado también para participar en esta charla. Bueno, vamos a darle camino entonces, no sé si tengan alguna participación a doña Vanessa Ramírez. Doña Vanessa, muy buenos días. ¿Será que lo metieron de nuevo? ¿Aló? Volumen. Ahí está bien. No, espere, le volvemos a... Bueno, parece que no entró. Ya le volvemos a marcar, ya le vuelvo a marcar desde otro teléfono, ¿sí? Bueno, un segundo. Sigan hablando ustedes ahí. Yo pruebo aquí con él. Bueno, el tema de hoy concierne al candidato presidencial, a la consulta, ¿no? A la precandidato. Casualmente, ese tema lo estuvimos hablando en el magazine, que no era candidato, sino precandidato a la consulta de la presidencia de la República, de don Iván Cepeda Castro. Entonces, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con doña Vanessa. Bueno, vamos a hablar de la trayectoria en derechos humanos y activismo, que es la principal bandera de Iván Cepeda Castro, precandidato. Tras el asesinato de su padre el 9 de agosto de 1984, por complicidad del Estado y paramilitares, según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cepeda centró su labor en la memoria histórica, la justicia, la defensa de las víctimas y el reclamo al Estado. Fue uno de los fundadores o voceros del Movimiento Nacional de Víctimas y Crímenes de Estado, MOVICE, organización que agrupa familiares de víctimas de crímenes de Estado. Iván Cepeda Castro, en su perfil se indica que desde hace más de 25 años se dedica a la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la visibilización de las víctimas. Bueno, para irnos adelantando un poquito, quiero decirles, informarles, para que estemos todos preparados. El 26 tenemos que ir a votar por Iván Cepeda, pero resulta que el 24, el viernes, él está cumpliendo años. Entonces quiero hacer énfasis en eso, porque yo tenía la idea de que Iván Cepeda era mayor a mí, resulta que es menor. Nació el 24 de octubre del 62, o sea, va a cumplir 63 años el día viernes. Entonces, una forma de celebrarlo sería movilizándonos, ¿sí? Multiplicando la información para que la gente salga el domingo a votar y darle su apoyo, porque no es el apoyo para él, sino es el apoyo para este país. Este país tiene que continuar por el camino que es el camino de defender los derechos humanos. Todo lo que implica derechos humanos es la prioridad, la humanidad es la prioridad, no solo para este país, sino para el mundo entero. Entonces, quiero enfatizar en eso. Muchas gracias. Iván ha hecho la defensa de los derechos humanos un recurso, Iván no ha hecho de la defensa de los derechos humanos un recurso retórico, lo ha convertido en práctica vital, ha confrontado el poder allí donde se disfraza la radicalidad, ha denunciado el entramado de violencias estatales y paraestatales y ha perseverado en la tarea de mostrar que la verdad es un acto político mayor, capaz de reordenar el sentido mismo de la sociedad. Iván, como les decía, nació el 24 de octubre del 62. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la UP, asesinado el 9 de agosto del 94, y de Chira Castro, activista por derechos a la vivienda.
Ella, la madre, Yera Castro, tengo entendido que murió en 1981. Por la persecución política, la familia tuvo que exiliarse en 1965 y se fue a Checoslovaquia. Luego estuvieron en La Habana, Cuba, y regresaron a Colombia alrededor de 1970. ¿Podría llamar a Vanessa que está pendiente de la llamada, por favor? Probemos a ver otra vez que no me sale, no me Bueno, conecta. en todo caso, continuamos entonces dentro de su hoja de vida, ¿sí? Es que, sí. En 1987 estudió filosofía en la Universidad San Clement de Ohrid de Sofía, Bulgaria. Si quieren, pero... En el 2002 estudió una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Ya te puedes comunicar con ella. No. Ella trabajó mucho por el Entonces continuamos con su trayectoria en derechos humanos y activismo. ¿Sí? Tras el asesinato de su padre, en un contexto de violencia política contra la Unión Patriótica, Cepeda inicia una labor de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes del Estado y paramilitarismo. Fundó e impulsó organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas. ¿Nos escucha doña Vanessa? No sé por qué. Sí, ahora sí. Sí, doña Vanessa, por favor, nos habla un poquito más duro. Doña Vanessa, ¿por qué no se ubica como mejor? Que es que se lo oye como muy ronco. Doña Vanessa, qué pena, pero no se le entiende nada. Entonces vamos a quedar pendientes con usted de pronto más adelante, ¿sí? Sigan. Bueno, siguiendo con su trayectoria, quiero enfatizar que durante su activismo fue objeto de amenazas por su labor en derechos humanos, lo que lo llevó al exilio en Francia en el año 2000. Regresó a Colombia en el 2003. Esas oportunidades de exilio han sido oportunidades para complementar su estudio. En el 2000 precisamente que llegó a Francia, hizo su maestría en derechos humanos. En cuanto a su carrera política, por el movimiento del Polo Democrático Alternativo en el 2010 fue elegido representante de la Cámara por el Distrito Capital. En el 2014 fue elegido senador. Sí, señor. Bueno, muy buenos días, don Edwin. ¿Aló, don Edwin? Sí, señor. Ahí lo estamos escuchando.
favor nos puede hablar de el doctor Iván Cepeda. Un poquito fuerte, sí, por favor, para que la audiencia esté pendiente y que sea como clara la información, ¿no? Bueno, Leonora, sigue. Orígenes familiares y primeros años. Iván Cepeda Castro nació el 24 de octubre de 1962. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente del Partido Comunista Colombiano, que luego fue congresista por la Unión Patriótica, y de Gira Castro, activista política. Su madre falleció en 1981, cuando Iván tenía alrededor de 18 años. A principios del 60 y 70 su familia vivió en exilio. Pasaron a Checoslovaquia, en Praga, cuando Iván era un niño. Luego a Cuba, antes de volver a Colombia aproximadamente en 1970. Durante su infancia y juventud estuvo en ese contexto de exilio, lo que le dio una formación internacional temprana y una visión crítica sobre la política y los sistemas sociales. Formación académica. Estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Orange, en Sofía, Bulgaria, en 1986. Más adelante realizó una especialización en maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de León. El año 2025 actualmente anunció su precandidatura para la presidencia de Colombia por el pacto histórico para las elecciones del 2026. Su discurso se centra en la ética pública, el valor de las víctimas, la justicia, el fin de la impunidad, la construcción de paz, la inclusión de los que históricamente han sido excluidos. Su propuesta es continuar el programa de gobierno Petro en cuanto a derechos humanos, distribución de tierras, igualdad, etc. Javier, ¿quieres decir? No, está bien.
Primero que todo, muy buenos días aquí a los compañeros de la tertulia, a Fernando por la invitación. Y pues ustedes ya prácticamente están concluyendo todo, ya han dicho todo lo que es, lo que representa y lo que significa para el país. Yo creo que hablar de Iván Cepeda es hablar de la historia del país, hablar de toda la tragedia que han tenido los líderes que se han opuesto al establecimiento, de soportar toda la carga de la persecución estatal hasta el tener que salir del país, solo por pensar diferente. La vida de él está matizada precisamente por eso, por su entereza, por su resiliencia, por la capacidad de siempre mantener los principios de igualdad, los principios de lucha social y de entereza frente al establecimiento. Por eso no lo quieren mucho, pero una de las cosas que es importante resaltar no solo en la formación académica, sino en la persona de Iván, es su forma de transmitir sus mensajes. Es un tipo sumamente pausado, muy centrado. Muchos le critican eso, no tiene la fogosidad de don Álvaro Uribe, de pronto de Gustavo Petro, pero considero que eso es una ventaja grandísima porque es mucho más racional, tiene mucho más, tiene más tiempo para pensar en lugar de dejarse ganar de pronto por el sentimiento y por el corazón. Por eso consideramos personalmente que es la mejor solución, la mejor alternativa para este país, dado que, como lo manifestaban anteriormente, él quiere continuar las políticas de Gustavo Petro, pero quiere ampliar también las propias de su propia cosecha. Entonces, sabemos de su compromiso con la paz, ha estado siempre interviniendo en los procesos de paz como negociador, facilitador, y sabemos de lo que ha luchado en la defensa de los derechos humanos, de la igualdad social en este país. Por eso consideramos que es una alternativa de cómo se planteó aquí. La invitación es para que asistamos el 26 a la votación de la preselección de los candidatos del pacto. Gracias. Iván Cepeda es fundador y vocero del MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas Crímenes de Estado. Está en 200 ciudades en Colombia, en Estados Unidos está en 7 ciudades y en Europa. Su deseo y su mayor preocupación es proteger a las víctimas, que los 17 millones de pobres salgan de la pobreza, que haya emprendimiento, que haya un verdadero progreso en el país. Bueno, esto es supremamente importante, conocer toda la historia y vida de Iván Cepeda para aquellos que aún no han tomado alguna determinación en el campo de la consulta, en estos momentos que se va a realizar el día 26 de octubre. Estamos planteando una opción más aquí muy fructífera, que es tratar de llevar a cabo la misma política de Gustavo Petro, ¿no? Que es el cambio, que es el pacto histórico y toda una historia que se transformó después de 200 años de luchar contra esta hegemonía que siempre nos gobernó, y ahora pues que llevamos 2 años y medio de gobierno de izquierda. Entonces estamos tratando de hacer el cambio y esa es una buena opción, ¿no? Bueno, bastante importante eso. Necesitamos continuar la senda del presidente Petro. Pero para eso no solamente necesitamos presidente, porque nos dimos cuenta en este periodo que tener mayorías en el Congreso
es bastante importante. En el Congreso se han puesto miles de trabas para que se aprueben los proyectos. Y lo más deprimente es incluso que la reforma a la salud en los 3 años o la han archivado o por falta de quórum no se le ha podido dar debate. Únicamente en la Cámara estuvo avante, pero cuando pasó a la Comisión Séptima y a plenaria del Senado, pues no se le pudo dar trámite durante los 3 años. Entonces es importante que elijamos bien el 26. No solamente que elijamos como candidato a Iván Cepeda, para que vaya al Frente Amplio y después a la contienda presidencial con los demás partidos de oposición, que la gran mayoría son partidos de oposición. Necesitamos 55, 86 es la premisa, 86 representantes, 55 senadores, para no tener que venderle las entidades del Estado a otros partidos que de un momento a otro no se van a volver de izquierda. Los militantes de los partidos tradicionales nunca van a cambiar su idea de lo que es el desarrollo del país, y algunos del desfalco que han hecho del erario público. Entonces, sacar de la zona de confort a los partidos tradicionales es lo que los ha creado en oposición, y eso es lo que no quieren ellos. Quieren volver al poder para seguir por la misma senda que han venido durante 200 años. Entonces, la responsabilidad de nosotros es que salgamos el 26 no solamente a elegir candidato presidencial, sino a elegir las listas que van a ir a la contienda electoral, tanto de Senado como de Cámara, y saber elegir el mejor candidato que a nuestro parecer esté. Bueno, le damos participación a don Edwin Gil, que está en la ciudad de Bogotá como asesor de derechos humanos, que nos dé su concepto al respecto. Aló, don Edwin. El de arriba. ¿Y qué colgó? No. Edwin, te estamos escuchando. Edwin. Colgado. No, colgado. Aló, don Edwin. ¿Será que le volvemos a marcar otra vez bien? Sí. Bueno, hay algo que es muy importante y es proteger todo lo que el gobierno de cambio ha logrado, que es la entrega de tierras a las víctimas, construcción de escuelas, universidades y colegios, y los proyectos de asociatividad que tiene el gobierno para que la gente, los campesinos y el colombiano de bien, el trabajador, siga saliendo adelante. Bueno, don Edwin, se nos perdió momentáneamente la comunicación. Aló, don Edwin. ¿Está contando? Don Edwin. Sí, ahora sí. Don Edwin, ¿cómo está? Sí, nosotros queríamos el aporte suyo como asesor de derechos humanos con respecto a lo que estaba diciendo y planteando don Javier Barrera. Bueno, sí, señor. Bueno, yo creo que hay que hablar y profundizar un poco sobre primero que es una realidad su trabajo. Todos conocemos el trabajo, todo lo que ha hecho en la defensa de los derechos humanos.
y eso tiene que tener una salida. Y esta salida es la revolución ética, una sociedad que sea anticapitalista, una sociedad que sea antirracista, una sociedad que sea anticolonialista, ¿sí? Porque son posturas y salidas muy importantes que tienen que transitar hacia la sociedad, y también la aporofobia que existe todavía en la sociedad. Aún existen muchos discursos de odio, muchos discursos contra las personas de diferente tipo de raza, contra las personas de otras etnias, pero también contra las personas que enfrentan una tipo de exclusión monetaria o adquisitiva, que también entonces nos han vendido esa idea de la persona buena, del personaje de bien. Esa persona entonces es una persona que debe tener altas cantidades de dinero, que debe vestirse de una forma. Acá tenemos que empezar a incluir a todos los sectores sociales de la población sin ningún tipo de exclusión. Esa es una bandera, sin ningún tipo de exclusión. Entonces tenemos que empezar a incluir a todos los sectores, a todas las personas. Un poco lo que ha hecho también, obviamente, el programa de Iván Cepeda Castro también se une a la propuesta, pues obviamente que defendemos, que es la propuesta del cambio. Entonces, esas propuestas del cambio, pues también estas conquistas sociales, que no es otra cosa sino tratar de llevar la sociedad hacia la igualdad, hacia la equidad, donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos tengamos el derecho al trabajo y donde nuestros empleadores no nos sigan explotando, sino que verdaderamente tengamos una retribución por nuestro trabajo, donde también que tengamos garantías a la salud, que es lo mínimo, donde todos podamos recibir tratamientos médicos no de acuerdo al poder adquisitivo, no porque podemos pagar una propaganda, sino porque eso es un derecho que nos garantiza el Estado, pero que también entonces la vejez tenga una pensión, una digna vejez, por todo lo que ya han contribuido históricamente al desarrollo del país. Esas son transformaciones importantes y que claramente tienen que ver con una visión de los derechos humanos, no solo de los humanitarios, que eso a veces lo que nos venden, no, los derechos no solo es el derecho a la libertad, también tienen que ver con los derechos sociales, económicos y culturales, y por eso entonces también pasan los derechos al trabajo, pasan los derechos a la salud, y que mirar, los comités de derechos humanos han celebrado, las Naciones Unidas acaban de, la evaluación al Estado colombiano acaban de celebrar lo que ha hecho Habla más duro. de los trabajadores colombianos. Bueno, quisiera que don Javier Barrera, que estuvo desde temprano, quisiera que pusiera en contexto a los compañeros sobre el tema que tratamos también en el magazine. Bueno, el día de hoy hablamos de muchas cosas. Hablamos del tema de drogas, del problema con el presidente de los Estados Unidos, de la postura del presidente Petro. Y hablamos que tenemos que rodear al presidente porque no es posible que este señor presidente de los Estados Unidos venga a decir que el presidente Petro es aliado del narcotráfico cuando ha sido la persona que más incautaciones ha hecho en la historia de Colombia. Incluso por acá tengo unas cifras del tema de incautaciones. 2.126 toneladas de estupefacientes incautadas durante el periodo del presidente Petro, durante el 2022 al 2025. 1.527 kilogramos de cocaína, marihuana 599.132 kilogramos, heroína 758 kilogramos. Se han destruido 441 laboratorios para la producción de cocaína y 7.594 infraestructuras usadas para la elaboración de pasta de coca. 4.800 toneladas de insumos sólidos, lo que tiene que ver con insumos que se necesitan
la cocaína para la degradación de la hoja de coca y producción de hoja de cocaína. Se han incautado 652 vehículos, 337 embarcaciones, 25 semisumergibles, 13 aviones. Entonces estos resultados no creo que los vaya a hacer alguien que está aliado al narcotráfico. Decíamos también aquí que de pronto el presidente Trump habla muy en caliente y empieza a elevar comentarios que no son al lugar, y ya el otro día ya se arrepiente. Ayer el presidente estaba hablando con McNamara, que es como el embajador en Colombia, y creo que se terminó esa conversación en buenos términos. Entonces, no sé qué pase con el presidente de Estados Unidos, pero lanza mucho improperio y al otro día se arrepiente. No sé de qué más hablamos hoy, llevamos ya un rato hablando del tema hablamos también de los pros y los contras que tenía el candidato Iván Cepeda, en donde esbozábamos que de pronto uno no de los problemas, sino de un poco de las bajas calidades del candidato era el tema de su pasividad, de no dejarse manejar por las emociones. Y este es un punto a favor del candidato también. Él piensa mucho lo que va a decir y durante todo el transcurso de la campaña ha mejorado mucho el discurso y ha solventado muchas cosas de las cuales no había hecho referencia. El tema agrario, el tema de interdicción de cultivos ilícitos, el tema de las relaciones con Estados Unidos, de lo cual comentamos que si no se arreglan ahora, pues va a continuar con el siguiente gobierno, que va a ser el de Iván Cepeda, el rifirrafe, el lleva y trae de comentarios. Entonces sería importante que arregláramos ese tema de una vez. El presidente Petro le dijo a Trump que lo invitaba a que quitara los aranceles a los productos agropecuarios, que empezara por ahí para que la gente que cultiva coca pudiera hacer reemplazo de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y pudiéramos exportar hacia ese país con menos aranceles. Eso sería muy bueno tanto para Estados Unidos como para nosotros. Pero esperemos durante el transcurso de la semana a ver qué responde el presidente Trump, que no creo que vaya a responder a favor de nosotros. Bueno, yo quisiera que se hiciera un consenso, ya que se avecina esta contienda de precandidatos en el pacto histórico entre Carolina Corcho e Iván Cepeda. Quisiera ver las diferencias que hay entre ellas. Ustedes cómo ven, cómo visualizan esta contienda entre estos dos contendientes del mismo partido. Sí, personalmente creo que la doctora Corcho tiene un porvenir tremendo, porque ella es muy joven. Ella es muy joven y su preparación me parece muy buena, pero precisamente por eso creo que la opción en este momento debería ser Iván, porque Iván toda su vida ha sido consagrada al servicio de lo público. O sea, no solo el tema de los derechos humanos, sino él mismo lo dijo ahorita cuando se analizaba si entraba o no entraba a la precandidatura. Decía, vamos a ver el pueblo qué dice, en qué les puedo servir. Él es un tipo tranquilo, lo que dice Javier, pausado, analítico, y analiza no solo lo propio, sino analiza lo de la comunidad, las decisiones de la comunidad. Entonces, precisamente por eso él, desde mi punto de vista, debería ser el candidato. O sea, ya está cumpliendo su ciclo dentro de lo político, fue representante de la Cámara, después sus buenos años ya lleva en el Senado, y es el momento propicio
y me parece que es la persona que debe continuar el programa de Gustavo Petro, enfatizando en todas las reformas sociales, porque el tipo siempre ha tenido en su conciencia el trabajo social. Entonces, para mí, creo que Carolina Corcho es una buena candidata, pero debería esperar y a futuro retomarlo, y por ahora sería Iván Cepeda. Bueno, para mí Iván es ante todo un defensor de derechos humanos. Con 30 años de trabajo con las comunidades en OIC, él ha hablado de las reformas, él está defendiendo al colombiano porque todos somos víctimas, las EPS han convertido a los colombianos en víctimas. Realmente es un flagelo enorme, lo digo como bebedora de salud, el maltrato, el abandono, la negligencia. Y yo sé que Iván Cepeda, con su carácter introvertido poco, analítico profundamente y tomador de decisiones, va a lograr que Colombia tenga las reformas que necesitan, sobre todo la reforma a la salud. Para mí, el hombre, el ser humano, es Iván Cepeda Castro porque encarna en todo el trabajo político, casi desde un niño, que ha tenido que sufrir la persecución de la derecha, encarna a la persona que sigue a Gustavo Petro. Gracias. Bueno, no se trata de descalificar a nadie, correcto. Entonces, todos los candidatos y los precandidatos, inclusive Bolívar y María José, tienen una serie de condiciones que les permiten llegar a ser precandidatos. Pero lo que pasa con Iván es que a Iván tiene el país en la cabeza. Iván tiene conocimiento del país por la misma naturaleza de su situación, de lo que pasó con su padre, de las luchas y de todas estas circunstancias que han llevado a que Iván sea un defensor de derechos humanos. Él representa la parte, ya lo decía aquí un compañero, analítica de la política. Si ustedes hacen un seguimiento a todas las entrevistas que le hace Caracol, RCN, la W y demás, nos damos cuenta que los periodistas intentan destruirlo, acabarlo, bloquearlo, y él con mucha sabiduría sabe contestar y sabe colocarlos en su sitio. Eso demuestra no que sea ingenuo, que sea un poquito introvertido, no, sino que al contrario, es una persona que piensa mucho y dice lo que piensa, no es explosivo, sino que es racional, saca la conclusión antes de decirla. Entonces a mí me parece, Carolina es una luchadora terrible, ha estado siempre del lado de las asociaciones médicas. Creo que le falta un poquito en el sentido no digamos de conocer el país en el sentido de ir a conocer la ciudad y de la gente, no, sino de estar más en la parte de la generación de soluciones de todo tipo para el país. Pero sería una buena, como dice mi compañero aquí, le dé una espera en este momento, siga forjando, siga haciendo cosas que nos representen a todos los que consideramos que debe haber un cambio en este país, y seguramente llegará a tener también los réditos en una aspiración a la primera magistratura. Bueno, más temprano hablábamos de Carolina Corcho e Iván Cepeda, que no son ni contradictores, ni son enemigos políticos, simplemente hacen parte del mismo partido al que pertenecemos nosotros, y como tal debemos respetar el trabajo que ella ha hecho. Comentábamos que tan pronto salió del ministerio, ella empezó a hacer campaña, empezó a visitar
muchas de las regiones del país y ha tenido una trayectoria buena durante estos 3 años. Pero desafortunadamente para ella, una cosa era la contienda electoral con Iván Cepeda y otra cosa es la contienda electoral con Iván Cepeda. El día que por petición de las comunidades, de los sectores de derechos humanos, del tema de víctimas, de los militantes como nosotros del Polo Democrático Alternativo, le pedimos que fuera candidato, él sopesó muchas cosas, entre esas la salud también que comentábamos aquí, que él tuvo que hacer muchas conjeturas, hablar con sus médicos para que le dieran el aval, y desafortunadamente ya está libre de cáncer. Sopesó también el tema familiar y afortunadamente en Pasto dio la buena noticia de que sí iba a ser precandidato por el pacto histórico, y ahí se partió todo, porque sin Iván Cepeda había 6, 7 candidatos y ya adhirieron a Iván Cepeda después de que renunciaron 6 de ellos, porque vieron el talante de Iván y la trayectoria, y me imagino que pensaron que la mejor opción era él. Pero Carolina yo creo que debería darse una oportunidad. A mí me gustaría personalmente que fuera una buena vicepresidenta. Yo creo que haría un magnífico trabajo. Por sus cualidades, por su trayectoria, por su visita a todo el país durante estos 3 años, por su sapiencia en el tema de salud y en otros muchos temas. Yo creo que deberían darse la oportunidad de ser vicepresidenta de este país al lado de Iván Cepeda. Bueno, démosle participación a don Edwin con respecto a esto, don Edwin. Don Edwin. ¿Le marcamos otra vez? ¿Será que colgó? Detrás hay un... esto ocurrió. Sí. ¿Colgó? Sí, señor. Bueno, don Iván, don Edwin, don Iván es nuestro candidato, ¿no? Bueno, don Edwin, con respecto a esto de la contienda con Carolina Corcho, ¿cómo visualiza usted esta contienda con Carolina Corcho? ¿Qué diferencias hay entre Carolina Corcho e Iván Cepeda? Primero hay que, me lo va a hablar un poquito más duro que me inició hablando un poco más tranquilo. Bueno, primero hay que entender, esto es una consulta claramente de convergencia, ¿no? Entonces claramente ahí existen unas claras convergencias. No, es que él tiene que acercarse más. Sí. Acérquese un poquitico más al teléfono, por favor. ¿Aló? Sí, ahí sí. No, se va la señal. Ahí, no sé. Ahí. Bueno, listo. Bueno, primero decía, es una clara, No, dile que te va a dar. Ahí. Y Francia Márquez. Entonces, primero tenemos que decir que hay una clara convergencia. Y las diferencias, digamos, en el espectro de las propuestas y en el espectro de las personalidades son diferentes. Acá hay sobre todo en la campaña de Iván Cepeda, pues es una defensa a una carrera política de clara trayectoria. Bien, en la cara de Iván Cepeda representa la dignidad del pueblo colombiano frente a unas luchas, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la paz, la defensa, digamos, de la anticorrupción. Y en las propuestas, digamos, de la
compañera Carolina Corcha, llamáramos antigüedad, no voy a militar también en el programa de la CPA, pero digamos que ella ha sido un poco más clara frente a estas propuestas en algunos modelos, frente a las defensas que ella ha representado, sobre todo que la defensa a la salud, a los derechos a la salud, el sistema de salud que sea regulado y controlado por el Estado. Entonces, digamos que las diferencias tienen que ver sobre las personas, pero también sobre algunas propuestas en específico. Entonces, digamos que yo también soy cercano, digamos, a algunas de las propuestas de Carolina Corcho, porque es también una importante candidata que se ha hecho su lugar, que a través del Ministerio también de la Salud pues hizo un gran trabajo, pero que creo que hay unas claras diferencias y que lo vi en el gobierno del presidente Petro, y es que a ella le falta una capacidad negociadora, una capacidad de conciliadora. Y esto es una capacidad que tiene Iván Cepeda. Es un gran negociador, es un gran conciliador, y esto es muy importante al momento de enfrentar y representar al Estado, porque hemos visto que necesitamos una clara negociación para salir de los conflictos en los cuales Colombia está inmerso. Los conflictos territoriales de violencia en los diferentes departamentos de Colombia, que son cada uno tiene sus conflictividades distintas, ahí necesitamos una gran capacidad de negociador, y eso lo puede aportar Iván Cepeda Castro. Pero también en el momento de que es el representante del Estado y que se puede enfrentar a otros poderes internacionales, también necesitamos un gran negociador. Digamos, necesitamos empezar a negociar la salida de las drogas, de la actual política criminal que tenemos. Eso necesitamos claramente una capacidad negociadora con los diferentes representantes del Estado de otros países, y claramente también con los representantes de los países más grandes como Estados Unidos y los países europeos, que tienen una política distinta a la salida viable de las drogas, que es la regulación. Entonces yo creo que en muchos sentidos las capacidades de trabajo que ha tenido Iván Cepeda van a ser muy importantes a la hora de representarnos, y que son la clara diferencia que veo distinta a Carolina Corcho, que no la veo como una persona conciliadora, no la veo como una persona negociadora. Sin embargo, sí tiene unas altas capacidades oratorias y también unas claras propuestas muy interesantes, y que al final nos conversamos en muchas, pero discrepamos en algunas, y estas que he señalado creo que son las que por las cuales nosotros vemos como más importantes, y que creemos que un representante del gobierno y del Estado puede manejar mejor al país. Bueno, yo creo que hay que sacar conclusiones, ¿no? Saquemos conclusiones con respecto a estas elecciones. Yo creo que evaluando, Carolina Corcho es una gran candidata también, pero la mejor opción en estos momentos de la izquierda, en este caso de Iván Cepeda, es la mejor opción, ¿no? No sé qué opinen ustedes al respecto. Sí, don Fernando, claro, yo creo que todos nos hemos ido complementando sin haber charlado anteriormente, porque nos encontramos en el sitio, pero agradecerle porque ahí vamos aclarando y vamos definiendo, y la verdad es que es bueno lo que ha dicho él. Él ha sido un negociador de una vida, de toda su vida, mejor dicho, los procesos de paz de este país los tiene Iván Cepeda en la cabeza, ¿sí? Y él los tiene fundamentados en lo social, en las necesidades del pueblo. O sea, él ha recorrido todo este país, él conoce todo este país. Entonces, pues yo como a manera de conclusión, como dice el señor, usted quería de pronto traer uno de los refranes de él, que dice que la política solo tiene sentido si se ejerce con ética, al servicio de las víctimas y no de los victimarios.
vida él ha estado trabajando por su país y creo que es el hombre que debe coger la cabeza, las banderas de este país para lograr por fin terminar un proceso de paz que ha tenido ires y venires y contradictorios por aquí y por allá, pero yo sé que con él de pronto logramos la paz definitiva en este país. Gracias. Para mí, Iván Cepeda representa el equilibrio, el análisis, la dedicación diaria, minuto a minuto, por construir y mejorar el país. Para mí, su forma de ser serena, pero analítica, disciplinado, que no ceja un minuto en pensar en soluciones y en cómo ayudar y cómo transformar el país, para mí es la única opción. Bueno, como última medida, resaltar una premisa de la campaña, que es una campaña con arte. Con arte, A de austeridad, R de respeto, T de transparencia y la más importante, una campaña con ética, ética política. Nada de hablar mal de los contrincantes, sino hablar de propuestas. Bueno, yo creo que todo está dicho y como dice nuestro compañero Cabana aquí, no nos pusimos de acuerdo, nos encontramos y como que coincidimos todos en lo mismo. Definitivamente la mejor opción por conocimiento, por capacidad, por entrega, por proyectos a darle continuidad al cambio, creo que es Iván. Por eso invitamos a todos a que participemos en la consulta de este 26. Yo quería hacer una acotación chiquitita a alguna de las cifras que dio Javier Barrera. Sí, maravilloso todas las cifras que dio, pero resulta que al señor Trump eso no le importa nada. El señor Trump es un rey, debe ser un reyecillo, y a él no le importa nada esa cuestión. Ya vimos cómo regañó a Zelensky allá directamente en televisión, a Milei, y cómo lo volvió. Y el problema con este país es que tenemos un presidente que no se arrodilla y eso no le gusta a él. Entonces era una acotación como al margen, pero que también es de la realidad política y social, económica que está viviendo el país. Entonces a Fernando muchas gracias, a los compañeros de la tertulia muchas gracias por la presencia y el 26 a respaldar a Iván. Gracias. Bueno, estuvimos entonces en el día de hoy desde Bogotá el asesor de Derechos Humanos Edwin Gil y doña Vanessa Ramírez, que estuvieron vía telefónica. Lamentablemente con doña Vanessa Ramírez no tuvimos muy buen contacto, pero esperamos que ya una vez se ganen estas elecciones la podamos tener aquí en los estudios para que ya hablemos con una respuesta del pueblo el día 26 de octubre, ¿no? También agradecer al amigo Jorge Martínez, al amigo Javier Barrera, a doña Nora y a don Néstor Cabana, quienes nos acompañaron en La Comunidad Habla por Usted. Este es un programa abierto para que la comunidad participe, y no solo de izquierda, no solo de derecha, es un programa abierto a toda la sociedad para que se exprese de alguna forma sobre sus temas a tratar. Entonces están abiertos los micrófonos para una nueva visita y bienvenidos cuando quieran. Estuvimos entonces aquí en este programa y los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a toda la radio y a su gerente.